Saludos hermanos y amigos, con ustedes el profesor Ramón Romero en el programa Contestando tu Pregunta. Un programa que tiene más de 40 años de transmisión. Comenzó por radio y ahora continúa por YouTube. Así que las preguntas ustedes las hacen a nuestra línea por nuestro teléfono 809-299-3397. Nos hacen la pregunta por ahí, por WhatsApp del 809-299-3397. Nos hacen su pregunta por escrito y nosotros con la ayuda del Altísimo la contestaremos. Oremos. Padre, tu auxilio siempre esté con nosotros para entender y explicar tu palabra. Acompáñanos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, pasemos a la pregunta número 5, que realmente dice así. Dicen que el sábado se guardaba antes de darse la ley a Moisés. La ley de la circuncisión también fue dada antes de Moisés, según Génesis 17:10, a Abraham. Entonces, si ustedes guardan la ley de Dios de los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, ¿por qué no practican la circuncisión? Siendo que este es uno de los mandamientos claros de la ley. ¿Por qué el sábado sí y la circuncisión no? Vamos a contestar esta pregunta. El sábado de Jehová fue santificado no solo antes de la ley de Moisés, sino antes de la entrada del pecado. ¿Por qué? Porque leímos en otra ocasión en Génesis 2, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Es decir, el sábado es el séptimo día de lo creado. Ahora, cuando, eso es Génesis 2, en el versículo 15, le dice Dios a Adán: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. ¿Ve? Todavía no existía el pecado cuando ya Dios había guardado y establecido el sábado. Y estoy seguro que Adán guardó el sábado porque, que esa es otra pregunta que viene por ahí. Adán guardó el sábado, y lo voy a probar después en otra ocasión. Pero todavía no había entrado el pecado y ya el sábado ya Dios lo guardaba con Adán y Eva. Ahora bien, en Génesis 3, y el que leí fue el 2, en Génesis 3 dice que la mujer vio, versículo 6, que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y lo comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ellas, y ambos ojos fueron abiertos y conocieron entonces que estaban desnudos, cosiendo hojas de higuera, y se hicieron delantales. Y entonces en el versículo 11 le dijo Adán a Dios a Adán: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y Jehová fue a la mujer, le dijo: ¿qué has hecho? Y dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y entonces vemos en la sentencia, en el versículo 19, que dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Génesis 3:19. El pecado, antes de entrar el pecado, ya existía el sábado. Ya existía el sábado. Y el pecado entró por un hombre, dice Romanos.
El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3. Ahora bien, ¿por qué guardamos el sábado y no guardamos la circuncisión? Bien. Como bien lo dice la Biblia, la circuncisión dejó de tener validez con la muerte de Cristo. Usted preguntará, ¿dónde está eso? Si usted busca a Gálatas capítulo 5 y el versículo 6, va a encontrar que Cristo con su muerte elimina la circuncisión, no así el sábado. Oiga lo que dice aquí. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la circuncisión fue eliminada en la cruz. Y esa circuncisión ahora ha sido sustituida por el bautismo. El sustituto de la circuncisión que identificaba a la persona como parte del pueblo de Dios fue eliminada en la cruz, y entonces Cristo da introducción al bautismo de agua y del Espíritu. ¿Por qué? Encontramos, por tanto, que en el libro de Romanos el capítulo 6 dice: ¿o no sabéis, versículo 3, o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados juntamente con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, el sustituto de la circuncisión, que era la identidad del pueblo de Dios, es el bautismo, el cual Jesús oficia o da inauguración en la iglesia cristiana, bautizándose él por Juan en el río Jordán, que se encuentra en el libro, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, que dice 16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Realmente dice el griego, y viniendo sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Una mejor traducción es: en quien yo me complazco. Ve, Jesús dio el ejemplo bautizándose. Para así, como dice él, es necesario, así nos conviene cumplir toda justicia. Ahora bien, la ley de Dios es válida aún, porque el sustituto de la circuncisión es el bautismo. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 19? La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Ve, Pablo dice, no tiene valor la circuncisión. Lo que tiene valor es guardar los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7, 19. Ahora bien, viene una pregunta. ¿Nos está autorizando San Pablo a desobedecer los 10 mandamientos? No. Al contrario, nos dice que lo que realmente importa es guardar los mandamientos de Dios. Lo que dice la Biblia sobre la circuncisión es claro, ya no es necesaria. En Gálatas 5 dice Pablo 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará nada. O sea, si ustedes se circuncidan y no aceptan a Cristo, de nada vale ese rito. Versículo 3: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. ¿Qué ley? La ley ritual, la ley ceremonial que estableció Moisés. Ahora bien,
usted no va a encontrar en toda la Biblia esa misma declaración con relación a los 10 mandamientos. Es decir, guarda la circuncisión o circuncídate porque con eso ya estoy guardando los 10 mandamientos. No, al contrario, la circuncisión nada es y la incircuncisión tampoco es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Ve? Por eso es que no nos circuncidamos, porque el bautismo es el sustituto de la circuncisión, de que nos dice el apóstol Pablo que nosotros hemos pasado de muerte a vida cuando guardamos sus mandamientos. Y el bautismo, como dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, y serán perdonados vuestros pecados, como textualmente lo dice en Hechos capítulo 2 y el versículo 38. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese. No dice y circuncídate, sino arrepentíos y bautízate, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En el griego dice, de los pecados de ustedes. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Es decir, la presencia de esta tercera persona en la vida tuya. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos guarde. Este estudio continuará de pregunta y respuesta en la próxima entrega. Dios te bendiga y te guarde. Estuvo con ustedes el profesor Ramón Romero.